Bien, pues tratando de introducir lo que me ha correspondido en el día de hoy, vamos a hablar de la mente del siervo. Ya el pastor Iván introdujo la temática de siervos y de que nosotros somos llamados a servir a nuestro Señor. Y una de las primeras cosas que tiene que ocurrir y que ocurre de hecho en nosotros cuando venimos a Cristo y venimos al Señor es que nuestra mente comienza a ser transformada y debe ser transformada si es que vamos a vivir de una manera distinta y diferente. Y el cerebro que aloja la mente, digamos, es un órgano maravilloso. Nosotros tenemos apenas 3 libras de materia gris aquí en la cabeza y ese pequeño órgano produce unas 100,000 o está compuesto por unas 100,000 millones de neuronas. 10,000 pensamientos al día en promedio maneja un ser humano. El corazón regula 103,000 latidos diarios del corazón. El cerebro, regula eso. Controla 600 músculos y múltiples funciones que nosotros ni nos damos cuenta que el cerebro maneja y controla de manera automática, sin ninguna orden consciente de nosotros. El cerebro maneja nuestro cuerpo, pero no solamente eso, lo que es el manejo del cuerpo y nuestras actuaciones como seres humanos en el sentido físico, sino que hay un componente emocional y espiritual que nos da forma. El cerebro y la forma como procesa y maneja la información y organiza las ideas y establece valores y organiza las prioridades de nuestra vida, genera lo que es nuestra forma de ser y de reaccionar y de responder ante la vida. Eso es lo que la Biblia llama la mente. La mente es la forma como el hombre procesa su vida en sentido general. Cómo ve a Dios, cómo se ve a sí mismo, cómo ve las circunstancias que le rodean. Y él tiene entonces información que ha recibido de su familia, de su educación, de sus amigos, de su cultura, para él reaccionar y responder ante toda la realidad que le circunda. Y la forma como el cerebro organiza eso y la forma como respondemos es como la mente del ser humano, bíblicamente hablando. Y en cuanto a esto, la Biblia dice que como somos en nuestra mente, así somos nosotros. O sea, la manera como nuestra mente funciona y responde ante la vida determina mi manera de ser, quién yo soy en realidad. Esa mente, esa forma de responder ante la vida y de ver y entender la vida antes del pecado funcionaba de manera impecable. No había error, debilidad, insuficiencia en la manera en que nosotros pensábamos frente a la vida. Entendíamos la realidad correctamente. Veíamos a Dios como el Dios creador supremo y soberano sobre nosotros y sobre toda la creación. Nos veíamos a nosotros mismos como sometidos a ese Dios creador, y Adán y Eva antes de la caída estaban voluntariamente y gozosamente sometidos a ese Dios creador, que además era su Padre y con quien ellos tenían comunión. Antes del pecado, el ser humano valoraba lo que Dios valoraba, apreciaba lo que Dios apreciaba, rechazaba lo que Dios rechazaba y detestaba lo que Dios detestaba. Y la criatura, antes del pecado, encontraba gozo y plenitud en la encomienda que Dios le había dado. No había vacío existencial, no había falta de propósito en lo absoluto antes del pecado. Pero eso no se mantuvo así, nos dice la Biblia. En el 3er capítulo de la Biblia, 3er capítulo del Génesis, nosotros vemos el relato de cómo la Biblia describe la caída en pecado. Y cuando entra el pecado, las cosas cambiaron. La mente ya no funciona igual. El ser humano no ve la vida igual, no ve a Dios igual, no se ve a sí mismo igual. El pecado distorsionó la manera como el ser humano ve la vida. No dañó completamente sus capacidades intelectuales y mentales, pero sí nos dice la Biblia que el pecado desconectó espiritualmente al hombre de Dios. Al punto que Pablo, muchos años más adelante, en 1 Corintios 2:14, define o describe la situación mental del ser humano de la manera siguiente:
Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. La mente en pecado, que no ha sido iluminada todavía por el Evangelio, la mente humana natural en pecado, tiene una incapacidad para entender la vida como Dios la entiende. Y literalmente, como les decía, se produjo una desconexión entre Dios y el hombre, fruto del pecado, y la mente ahora no funciona igual. Ahora el hombre entonces, luego del pecado, es el centro de su existencia, y todo lo que el hombre hace, lo hace para satisfacerse a sí mismo, para autoservirse, y él es el Dios de su mundo. Y todo lo que choca con esa deidad que él tiene de sí mismo es un obstáculo y genera problemas en su vida. Por esta razón, por lo que le acabo de describir de la caída en pecado, la Biblia describe a la mente humana dañada en dos direcciones fundamentalmente. La mente humana se dañó fruto del pecado en dos direcciones. Por un lado, el hombre ahora es incapaz de entender la verdad espiritual. No puede verla, a menos que Dios no le ilumine el entendimiento, le dé convicción de pecado. El ser humano es incapaz de entender la verdad espiritual. Y hay múltiples pasajes que describen este embotamiento, este endurecimiento de la Biblia, de la mente. Segunda de Corintios 3:14 dice que el entendimiento se endureció. Segunda de Corintios 4:4 dice que nuestro entendimiento ha sido cegado. Marcos 6:52 dice que la mente está embotada, que no entendemos las cosas espirituales. Y esa es el primer daño, digamos, la primera forma en que la mente humana fue dañada fruto del pecado. Hay cosas espirituales que nosotros no entendemos, pero no solamente eso. La mente no solamente está dañada y nos incapacita para entender ciertos temas, sino que la mente está torcida. O sea, lo que piensa es torcido, es perverso, es pecaminoso. Y claramente la Biblia describe en otro grupo de pasajes que nosotros tenemos ahora una mente carnal, que solamente pensamos en las cosas carnales, que pensamos en las cosas depravadas y que pensamos en las cosas vanas, en las cosas superficiales, vacías. O sea que la mente es incapaz de entender la realidad espiritual y por otro lado lo piensa de manera torcida. Ese es el estado, según la Biblia, de la mente humana. Miren cómo lo dice este autor en un comentario consultado, hablando del estado caído de la mente humana luego del pecado. Dice: el estado enfermo de la mente consiste en una corrupción y desintegración. Las facultades mentales dejan de funcionar normalmente en el ámbito moral y en el espiritual. No reaccionan normalmente ante la verdad. Toda realidad y su presentación con verdad debería producir la reacción de aceptación. Especialmente las realidades del Evangelio Salvador deberían tener ese efecto. Todas las mentiras, por su parte, falsedades y perversiones, deberían producir rechazo, especialmente las del ámbito moral y espiritual. Cuando se encuentra con la verdad, la mente corrompida solo ve y busca objeciones. Cuando encuentra aquello que difiere de la verdad, ve y busca razones para aceptar esa diferencia. Ese es el estado en el que nosotros nos encontramos en este momento. Y lamentablemente, todas las fuentes de donde nuestra mente se nutre están contaminadas. La formación familiar, que típicamente nosotros la aceptamos como bueno y válido, está contaminado. La educación, que lo consideramos como lo inteligente, está contaminado. El círculo social, que es lo que está de moda y lo asumimos por la popularidad que genera, está viciado. Y la cultura, con todas sus manifestaciones, están también contaminadas. Entonces, ¿cuál es el remedio de estas cosas? ¿Cuál es el remedio entonces de la mente del ser humano? Francis Schaeffer, un autor norteamericano ya fallecido, decía que nosotros vamos acumulando los valores en nuestra mente como los gérmenes se nos van pegando por la vida. Uno va adquiriendo microbios y gérmenes en la vida y lamentablemente esos gérmenes que nosotros adquirimos
esos microbios o enfermedades que nosotros adquirimos en la mente, en la forma de pensar y de ver el mundo, no se van inmediatamente cuando nosotros venimos a Cristo. Hay algunos de estos gérmenes que son resistentes, así como hay gérmenes resistentes. Y hay algunos que padecen de ciertos gérmenes peores que otros, porque vienen de un trasfondo mucho más dañado, mucho más torcido, mucho más doblado. Y esta es la razón por la que, a pesar de que muchos de nosotros estamos en Cristo, cuando conversamos con otros, yo lo he visto también en consejería, hay muchos cristianos que tienen formas no cristianas de ver la vida, formas mundanas de entender el mundo, de entender a Dios, de entenderse a sí mismos, de entender y leer la realidad. Y es triste ver eso, pero es la realidad. Y no solamente estoy hablando de aquellas cosas que uno señala como pecados graves. No. Cuando uno está en un salón de consejería con una pareja cristiana y uno ve al esposo tratando a la esposa y uno ve asperidad en cómo el esposo la trata, y uno ve insubordinación en cómo la esposa trata al esposo, y uno habla luego de cómo tratan a los hijos, y uno se da cuenta que no tienen idea de cómo un hijo es tratado, y eso de Efesios 6:4 de que no llevemos a ira a nuestros hijos, realmente eso para ellos no entienden cómo procesar eso, no saben cómo procesarlo y cómo hablarle a un niño para no llevarlo a la rebelión. Y nos damos cuenta entonces que personas cristianas, hay áreas grandes de su vida, importantes áreas de su vida que no han sido transformadas. A veces vemos un profesional cristiano en cualquier ámbito y lo comparamos con el ejercicio profesional de un no cristiano y no vemos diferencia en el ejercicio de su labor. A veces vemos cómo el estudiante cristiano actúa en su centro académico y no vemos diferencia en cómo lleva a cabo sus estudios. ¿Qué decir del gerente que tiene abajo gente, subordinados, y es cristiano, pero sus empleados no creen que él sea muy cristiano, que digamos? Porque si hay algo que sabe muy bien el mundo es cómo debe un cristiano comportarse y cómo no. Inmediatamente hay una mala señal de un cristiano, inmediatamente el mundo que no es cristiano dice, pero ¿y ese es cristiano? Y a nivel del pastor y de las ovejas, a veces vemos actuaciones dentro de las iglesias, tanto de las ovejas hacia el pastor como del pastor hacia las ovejas, que no son bíblicas en lo absoluto. No se corresponden con la verdad de Dios, no se corresponden en cómo Dios ve la vida y ve la iglesia y ve las ovejas o ve al pastor. A veces en situaciones de crisis en nuestras vidas, perdimos el empleo e inmediatamente nos llenamos de ansiedad, como que el Dios que nosotros tenemos no controla todos los eventos de nuestra vida. Romanos 8:28 no nos pasa por la mente que todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios. Y la preocupación y la ansiedad y la falta de integridad es típica en la vida cuando no vemos a Dios tan grande, tan soberano, tan presente en nuestra vida como lo debemos ver, como la Biblia lo presenta. Todo esto que estoy describiendo no es nada más que el panorama de una mente que no ha sido transformada por la verdad del Evangelio, que no ha sido transformada por la palabra. Hay una ausencia marcada en muchos cristianos de una mente bíblica. Sabemos doctrina, pero una mente doctrinal no es una mente bíblica necesariamente. La doctrina la leemos en los libros de teología sistemática, pero eso no transforma mi corazón. Saber que Dios es soberano y todopoderoso, saber eso no necesariamente me tranquiliza en un momento de escasez. Yo puedo saber la teología de que Dios es todopoderoso y es soberano, pero solo aquel que piensa bíblicamente es quien obtiene tranquilidad de esa doctrina. Cuando yo sé que Dios es bueno y todos sus tratos hacia mí son fruto de su amor, yo no temo a la vida. Yo no tengo temor de montarme en un avión. Yo sé que Dios tiene control de mi vida y me ama profundamente. Entonces a veces tenemos una mente doctrinal y no una mente bíblica. Y estos gérmenes entonces, estas formas torcidas y distorsionadas de ver la vida hacen que para nosotros muchas veces lo material es más importante que lo espiritual, que las cosas son más importantes que las personas, que lo temporal
es más importante que lo eterno. En muchos es automático que el dolor es malo y la comodidad es buena, cuando en la Biblia muchas veces eso no es así. Para estar tranquilo en mi vida yo tengo que ver lo que Dios va a hacer. Si no veo, no creo, como Tomás. Dios tiene que demostrarme a mí si Él está por mí. Y yo creo que ya Dios no tiene que pronunciarse. Luego de la cruz, Dios no tiene que pronunciarse y decirnos que Él está por nosotros. La cruz es un gran grito de amor hacia nosotros, diciéndonos: yo estoy por ustedes, hasta la muerte estoy por ustedes. Hermanos, es imposible que nosotros experimentemos una transformación de vida. Es imposible que seamos verdaderos siervos. Es imposible que glorifiquemos a Dios en nuestras vidas si nuestra mente no es transformada por la verdad de la palabra de Dios. Porque como ya vimos, la mente es el centro de lo que yo soy, de cómo yo pienso y de cómo yo reacciono. Para ponerle un simple ejemplo práctico de a qué me estoy refiriendo, y voy a ponerle un ejemplo que no tiene que ver con la vida moral ni espiritual. Es un ejemplo sencillo, pero ilustra el punto. No sé si ustedes están al tanto de que a nivel mundial hay una preocupación con el plástico, con el plástico y la basura, los desechos sólidos. En mi país hay toda una revolución con el plástico y recogiendo el plástico en las playas y en los océanos y en los ríos, y hay muchísimos planes de reciclaje. Estamos preocupados con el plástico. Bueno, hasta hace un año yo no tenía idea de que el plástico era tan problemático y generaba tantos inconvenientes como realmente genera. Y me he puesto a leer y me he puesto a meditar en las implicaciones del plástico, y me he visto motivado en la oficina, que tengo alguna responsabilidad. Bueno, pues he dispuesto que consumamos la menor cantidad de plásticos posibles. En mi casa estamos reciclando, algo que nunca habíamos hecho. Ahora mis hijos, si van a comprar un juguete, le decimos a la dependiente que no nos dé una bolsa de plástico, nos la llevamos en la mano, y estamos como concientizados. O sea, nuestras actuaciones han cambiado cuando yo he adquirido información y ahora yo soy sensible a que el plástico hace daño y yo no lo quiero en mí. Eso es lo mismo que pasa. Esto es algo a nivel muy sencillo de cuando nosotros vamos a la palabra y cobramos conciencia de las cosas que agradan y que desagradan a Dios, y cómo eso influye en nuestra vida, y cómo yo digo: bueno, pero ¿por qué yo hacía eso? Y ahora lo dejo precisamente porque he adquirido nueva información y he meditado en ella y le he dado la importancia que tiene, y mi vida comienza a cambiar precisamente porque yo comienzo a incorporar la perspectiva de Dios a mi vida revelada en su palabra. Y poco a poco Dios hace eso. En la Biblia hay múltiples pasajes que hablan de esto. El versículo, el pasaje por excelencia que habla del cambio de la manera de pensar es Romanos 12, versículo 1 y 2. Dice lo siguiente. Voy a leer de la Reina Valera. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y aquí viene el énfasis que quiero hacer. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Claramente este pasaje es un pasaje glorioso, es un pasaje que está ya hacia el final del del libro de Romanos. Y Pablo habla entonces que por las misericordias de Dios, él tiene 11 capítulos en el libro de Romanos explicando todo lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, cómo nos redimió de nuestra anterior manera de vivir, cómo nos dio vida en Cristo, cómo ahora nosotros ganamos su favor no por nuestras obras, sino por las obras de Cristo que nos son imputadas, atribuidas a nuestra cuenta. Y luego de que él se pasa 11 capítulos contándole a los romanos: ustedes han recibido una gloriosa salvación de parte de Dios. Luego que él hace eso durante 11 capítulos, le dice en el 12:
por las misericordias de Dios, entréguense al Señor. Este es el más grande estímulo de entrega al servicio de Dios y de que mi vida le sirva a Dios en todos los sentidos. Es lo que Él ha hecho por mí. ¿Y cómo entonces se hace eso? ¿Cómo es que yo voy a entregarme como sacrificio vivo y santo? ¿Cómo es que yo voy a rendir mi vida completamente a Dios? Yo no voy a lograr eso por una consigna personal, por una fuerza de voluntad que me dice, yo le voy a entregar mi vida al Señor. Pablo dice, por la transformación de tu mente tú vas a hacer eso. La manera natural de hacer eso es que tú cambies tu manera de pensar. Cuando tú comiences a valorar lo que Dios valora, a ver las cosas como Dios la ve, de manera natural tu vida va a ser una vida de sacrificio en gloria al Señor. Y eso Él agrega entonces en el versículo 2, que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de vuestra mente. Aquí hay dos cosas que Él dice: no se conformen a este siglo. El siglo ahí era esta manera de pensar de la época en la que ustedes viven, la filosofía de la vida en este momento. No se conformen a eso, sino transfórmense. O sea, hay un mandato a resistir esa forma que el mundo nos da y por otro lado a ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Miren cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. El versículo 2 lo traduce de esta manera: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles su manera de pensar. Dejen que Dios los transforme. Está en pasivo el verbo, o sea, dejen que Dios haga esto. Obviamente hay algo que yo tengo que hacer, pero esto es una transformación que Dios produce en mí. Pero el primer llamado es que no nos conformemos a este siglo, que no adoptemos la forma del mundo. Y el mundo es lo que está afuera, toda la manera de pensar de la gente que está fuera de Cristo, fuera del Evangelio. Lo que la gente aprecia, valora, busca, persigue en el mundo. La manera de pensar, eso es el mundo. Nosotros tenemos que resistir eso. Este autor traduce esa frase de que no nos conformemos a este mundo de la manera siguiente: no dejen que el mundo los comprima dentro de su molde. Y esto es activo. Si yo no hago nada para resistir la influencia del mundo sobre mí, el mundo me va a dar forma. Si yo me quedo tranquilo, simplemente dejándome llevar, consumiendo lo que el mundo me ofrece, yendo donde el mundo me invita y todo lo que eso implica, sencillamente viviendo la vida de esa manera, esto me va a dar forma. No permitan que esto ocurra. Seamos suspicaces con el mundo. Sospechemos que el mundo no tiene las mejores intenciones para nuestras almas. Seamos sabios. Tengamos discernimiento de en qué vamos a participar, qué vamos a leer, qué vamos a ver, qué vamos a consumir, qué vamos a perseguir. Porque si no somos activos, el mundo nos va a dar su forma. Piper, refiriéndose a esto, refiriéndose a esta resistencia activa de que el mundo nos dé su forma, dice lo siguiente: tenemos que cultivar la mentalidad de expatriados. ¿Cómo así? Bueno, nosotros tenemos que cultivar la mentalidad de que nosotros no somos de aquí. Nuestra ciudadanía no está en la tierra, sino en los cielos, dice la palabra. Cristo dijo claramente en Juan 17: Señor, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Nuestra manera de entender la vida ahora no se corresponde con la manera que el mundo entiende la vida. Dios es nuestro rey y nosotros somos sus súbditos, sus esclavos, como decía el pastor Iván. Entonces el pastor John Piper dice: tenemos que cultivar esa mentalidad de que nosotros estamos aquí, pero no somos de aquí. Lo que hace esto, o sea, al pensar así, lo que hace esto principalmente es que nos despabilemos y nos despertemos para que no nos dejemos llevar por el mundo y demos por hecho que la manera en que piensa y actúa el mundo es la mejor. Y él dice ahora: no damos por sentado que lo que hay en la televisión es provechoso para el alma, ni suponemos que las prioridades de los anunciantes son útiles para el alma.
Tampoco suponemos que las estrategias y los valores de los negocios y la industria son buenas para el alma. No damos por hecho que algo de eso glorifica a Dios. Fíjense que Él no está diciendo que esas cosas están mal, ver televisión está mal o no. Él está diciendo, no necesariamente eso es bueno. Tengo que ser sospechoso con todo lo que el mundo me ofrece. Nos detenemos, los cristianos nos detenemos y pensamos y consultamos la sabiduría de nuestro país, el cielo, y obtenemos la orientación de Dios en su palabra. Cuando ustedes se consideran a sí mismos como extranjeros o expatriados con ciudadanía en el cielo y Dios como el único soberano, evitan que la corriente del día los desvíe. Tienen en cuenta lo que es bueno para el alma, lo que honra a Dios en todo. La comida, los autos, los videos, los trajes de baño, el control de la natalidad, la velocidad al manejar, la hora de dormir, los ahorros financieros, la educación de los hijos, los pueblos no evangelizados, el hambre, los campos de refugiados, los deportes, la muerte y todo lo demás. Nosotros seguimos el ejemplo de Dios y no del mundo. Toda la vida tiene que acoplarse bajo el señorío de Dios en nuestras vidas. Y eso no va a ser logrado y no lo vamos a obtener a menos que nuestras mentes no sean transformadas. Vamos a hablar en un momento y hacia allí es mi conclusión del mensaje. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo obtenemos eso? La transformación de nuestra mente. Pero enfatizo, la Biblia es clara que si nosotros vamos a vivir una vida que glorifique a Dios, nuestra mente, nuestra manera de entender la vida y el mundo tiene que ser transformada. Efesios 4, 22 al 24 lo dice de esta manera: en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pablo describe aquí una realidad de todo creyente. Nosotros antes había un viejo hombre, el viejo tú, antes de venir a Cristo, que estaba viciado y corrompido por los deseos engañosos. Los deseos engañosos son los deseos que nos dicen que si yo tengo tal cosa, eso me va a satisfacer cuando realmente no satisface. Algo muy usado por el mismo Jesús es la expresión de el engaño de las riquezas. ¿Recuerdan esa expresión que por el engaño de las riquezas algunos no escucharon la palabra? En la parábola del sembrador, ¿cuál es el engaño de las riquezas? Bueno, las riquezas le dicen a la gente que ellas satisfacen cuando realmente no satisfacen, no llenan, no suplen lo que el hombre está queriendo suplir cuando va tras ellas. Y estos deseos engañosos nos corrompen en la vida porque les creemos a estos deseos engañosos. Creemos estas ofertas como que son las cosas que van a llenar el corazón. Y eso era el hombre anterior de nosotros. Por eso ese hombre se corrompía según los deseos engañosos. Pero ya nosotros sabemos la verdad. Ya nosotros sabemos que eso no es así. Que la riqueza no llena, que la sensualidad no satisface, que el vivir para mí tampoco me da plenitud. Ya sabemos, el mundo está desenmascarado para nosotros. Nosotros entendemos ahora la realidad desde otro punto de vista. Nosotros sabemos que en el Señor hay plenitud. Sabemos que en Él hay delicias a su diestra. Sabemos que Cristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Eso lo sabemos nosotros ahora. Pero esos pensamientos a veces compiten en nuestra mente. Lamentablemente, hermanos, cuando nosotros somos engañados por estos deseos, increíblemente, hay gente que ama beber veneno. Eso es un deseo engañoso. Cuando tú te bebes algo que te hace daño al alma, el mundo está lleno de eso. Está lleno de venenos que contaminan el alma y nosotros lo bebemos porque hay un engaño detrás de ese veneno. Pero dice el versículo, esa era tu manera anterior de vivir. Ese era tu viejo yo, tu viejo tú. Pero hay un nuevo tú. Miren el versículo 24. Y vestidos del nuevo hombre, creado por Dios. Dios ha hecho posible que tú ahora entiendas las cosas de manera diferente. Él te ha dado una capacidad de entender la vida distinta a la que tú tenías antes. Y Él creó un nuevo tú
que es posible para ti ser un nuevo tú si es que tú renuevas tu mente. Y el versículo 23 que está en el corazón de este pasaje, eso es lo que dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ahí está el nuevo tú. En la medida que yo entiendo la realidad de manera distinta, yo voy a ponerme el nuevo tú, el nuevo yo, y voy a ser capaz entonces de vivir para la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo yo renuevo mi mente? Esa es la pregunta. Además de resistir de manera activa la avalancha de engaño del mundo, no suponiendo que las cosas en el mundo benefician mi alma, sino siendo sospechoso y discerniendo lo que me conviene y lo que no me conviene a nivel espiritual. Además de eso, ¿qué puedo hacer de manera positiva y proactiva para renovar mi mente? Y yo quiero dar algunos consejos a partir de la palabra para que esto se produzca. Podemos buscar un pasaje y quedarnos ahí, pero yo quiero tomar algunos pasajes y extraer de ahí enseñanzas en cuanto a esto de renovar la mente. Lo primero, hermanos, que nosotros tenemos que entender para renovar la mente es que debemos reconocer que necesitamos ser guiados. En nosotros, en nuestra iglesia, tenemos un requisito para dar consejería. Y es que el que necesita la consejería tiene que llamar para pedir la reunión con el pastor. Si llama a una esposa: pastor, yo necesito una cita para que usted vea a mi esposo, que él necesita hablar con usted. No, que llame él, le decimos. Pastor, mi hijo de 24 años está indeciso en lo que quiere hacer, yo quiero que usted lo vea. Que llame él. Si él no llama, a la única persona que nosotros asistimos sin que llame es a la persona que se nos reporta que está profundamente deprimida. Porque típicamente una persona que está profundamente deprimida no tiene motivación ni para hacer una llamada. Pero la primera condición de un consejero o de alguien que va a ayudar a otra persona a salir de alguna situación es que esa persona tiene que reconocer que necesita ayuda. Yo quiero que me ayuden y la condición para yo renovar mi mente es que nosotros reconozcamos que todos tenemos un problema en la mente que necesita ser renovada. Y a mí me encanta el pasaje de Proverbios 3:5, que dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. La Nueva Traducción Viviente lo dice: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. La verdad que la Biblia no estimula mucho la autoestima. Literalmente, Proverbios te está diciendo: no te creas a ti mismo lo que tú te dices a ti mismo. No dependas de tu propio entendimiento. En una ocasión me tocó hacer un estudio del libro de Proverbios. Ustedes saben que Proverbios es un libro de sabiduría. Es un libro que nos da lecciones de la vida, de cómo vivir la vida de manera práctica y sabia. Y es un grupo de dichos, por así decirlo, de sabiduría. Cuando uno hace una selección de todo lo que se dice, ¿ustedes saben cuál es el consejo más repetido en todo el libro de Proverbios, el libro de sabiduría por excelencia de la Biblia? ¿Cuál es el consejo más repetido? Es escucha. Escucha a tu padre, escucha a tu madre, oye al que es mayor que tú, pon atención al consejo, escucha. Y este es el corazón del libro de Proverbios. Proverbios 3:5 para mí es lo que describe todo el libro. No te apoyes en tu propio entendimiento, sino confía en el Señor con todo tu corazón. Es normal, yo lo tengo como una consigna, como una verdad en mi vida. Es normal que yo esté mal y que Dios esté bien. Para mí es normal eso. Yo estoy mal normalmente y Él está bien. En los momentos de decisión, detente. No te lleves de un impulso, no te lleves de un deseo, no te lleves de tu sabiduría. Consulta, espera, ora. La forma como tú organizas tu vida, tu tiempo y tu dinero, tus recursos, esos son los recursos que tenemos: tiempo y dinero, talentos. La forma como tú distribuyes tus recursos, consúltala, busca dirección, escucha consejo. Normalmente estamos mal y Dios está bien.
Confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Eso puede cambiar mi mente en muchas direcciones. Si yo tomo esa sola decisión y tú te vas de aquí con esa sola decisión, no, mira, yo de ahora en adelante me voy a convertir en una persona más comedida a la hora de tomar decisiones y yo voy a esperar el consejo por medio de la oración y de otros en las decisiones de mi vida. Eso va a comenzar a cambiar tu manera de pensar y de ver el mundo. Te vas a dar cuenta que en muchas ocasiones, como acabo de decir, tú estabas cerrado y Dios estaba en lo correcto, o en todas las ocasiones. Ese va a ser el caso. Ese es mi primer consejo para renovar la mente. Típicamente el ser humano siente y piensa que está en lo correcto. Y si hay algo en lo que estamos profundamente equivocados, comenzando con lo que no han venido al Evangelio de Cristo, es que Dios está bien con respecto a nuestra condición. Él dice que somos pecadores y necesitamos salvación. Arrepentirme es eso, decirle a Dios, tú estás bien, yo estoy mal, yo acepto tu remedio para mi condición. Si yo quiero renovar mi mente, mi otro consejo, aparte de entender eso, de que aceptes consejo y la dirección de Dios en tu vida, y esto es una consecuencia, este segundo consejo es: consume la palabra, nútrete, lee, estudia, escucha, ten conversaciones significativas con gente madura, evita las distracciones modernas lo más que tú puedas. Si hay un mal de nuestros tiempos es la distracción. La gente no se concentra. La gente no puede estar media hora viendo una cosa de manera fija porque se distrae. Eso está documentado en muchos estudios ya, que el tiempo de una persona poner atención a algo en esta generación es significativamente menor a lo que era en otras generaciones. Pero yo quiero hacer un énfasis en algo. No es leer la palabra solamente. Si ustedes se van al Salmo 1, el Salmo 1 comienza diciendo que bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, que no escucha el consejo de los impíos, ni camina en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores o los burladores. O sea, bienaventurado es el hombre que se aleja del pecado. Versículo 2, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Y luego versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, firmemente plantado, agrega la versión de las Américas, que da su fruto a su tiempo y en todo lo que hace prospera. ¿Quién es ese hombre? Quien ve de lejos el pecado, pero quien toma la palabra de Dios, la consume y la medita. La lectura de la Biblia no me cambia si yo no la medito y no la reflexiono. La meditación es como la digestión de la verdad del alma. Es yo quedarme meditando en las verdades de la Escritura más que el tiempo del sermón. Ustedes salen de aquí, mi exhortación, mediten en estas cosas. Esta palabra siervos, el pastor Iván hacía referencia a que es la palabra doulos en el idioma original, que significa literalmente esclavo. Yo les exhorto, estaciónense mentalmente en esa idea. ¿Cómo así que Dios me considera a mí un esclavo de Él? Estaciónense ahí por un tiempo y vean las implicaciones que eso tiene en las diferentes áreas de su vida, para que ustedes vean el poder transformador que eso tiene en nosotros. Cuando me voy de la iglesia el domingo y me voy a almorzar, comentemos por algunos minutos con los que están ahí con nosotros. ¿Qué te pareció el mensaje de hoy? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué te confrontó? ¿Qué te estimuló? Y meditemos en estas verdades. Hagámoslas parte de nosotros. La crítica de Jesús o la reprensión de Jesús a los fariseos era que su mente estaba llena de conocimiento, pero su corazón estaba lejos de Él. ¿Y qué era eso? Es una falta de reflexión y de meditación. Es una falta de aplicación de las verdades que yo conozco a la vida diaria. Y la conexión que hay entre la cabeza y el corazón es la meditación de la palabra, la reflexión de estas verdades extraordinarias, que si le damos cabeza, nos cambiarían. Juan 17:17, Jesús orándole al Padre, le ora por sus discípulos y le dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad.
¿Cómo vamos a ser santificados? En la verdad, pero si no la meditamos, si no la incorporamos a nuestra manera de ser, no vamos a ser cambiados. En ese sentido, la meditación, nuestra meditación de la palabra, o sea, es el consumo de la mayor cantidad de palabra posible, de la mayor cantidad de literatura posible que podamos en nuestro tiempo, en nuestras condiciones de vida. No todos somos iguales, no todos tenemos el mismo tiempo, pero hacer el mejor esfuerzo porque eso sea una realidad de nosotros. Mi otra recomendación es, en ese proceso, contempla a Dios y contempla lo eterno en tu meditación. Cuando tú lees un pasaje, como el pasaje, por ejemplo, que lo voy a exponer mañana, de Daniel, capítulo 3, donde está el horno de fuego. ¿Se recuerdan ese? Todo el mundo recuerda el horno de fuego, ¿correcto? Nadie se olvida del horno de fuego. ¿Qué vemos ahí de Dios? Normalmente vemos ahí la osadía de estos jóvenes, ¿correcto? Y es cierto, eso está presente ahí. Pero vemos la grandeza de Dios, la soberanía de Dios, el poder de Dios, el amor de Dios. Dios es increíblemente presentado en ese pasaje. Dios, la palabra es Dios que se revela a nosotros. No es el heroísmo de estos personajes, es la grandeza de nuestro Dios, la fidelidad de nuestro Dios, que a pesar de las debilidades de los personajes principales, Dios sigue actuando y llevando a cabo su propósito. Contempla a Dios en la Biblia, sus atributos, lo que Él hace por sus siervos, por sus hijos, lo que Él valora, lo que Él aprecia, lo que Él detesta, lo que Él reprende. Conozcamos a Dios. Jeremías 9 dice claramente que no se gloríe el sabio en su sabiduría. Capítulo 9, versículo 23. Que no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, ni el poderoso en su poder. Si alguien se va a ufanar de algo, a gloriar de algo en esta vida, que se gloríe de lo siguiente: que me entiende y me conoce. Qué grandioso eso. Esa relación, Cristo dijo en Juan 17, la vida eterna es conocerte a ti y a quien tú has enviado. Y si vamos entonces a renovar la mente, por último, el tercer consejo, dijimos: déjate guiar, entiende que tú necesitas dirección. Tú no te la sabes toda, yo tampoco, y típicamente estamos equivocados en muchas de nuestras actuaciones. Detengamos el paso de nuestra vida, escuchemos consejo, busquemos dirección de Dios. Consume la palabra, contempla lo eterno, contempla a Dios en tu vida, en tu meditación, en tu reflexión. Y número 3, lo que tú aprendes, ponlo en práctica. Ponlo en práctica. Dite a ti mismo: yo voy a vivir esto. Santiago 1:22 dice: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Imagínense que ustedes van a un espejo y ustedes se dan cuenta que se ríen y tienen un desperdicio de comida en un diente. Se dan cuenta que están el cabello muy desordenado. Se dan cuenta que les falta afeitarse, tienen algunos sucios en la cara. Y se ven en el espejo y se voltean y se van de la misma manera. ¿Eso no sería absurdo? ¿No sería como ridículo que una persona haga eso? A menos que él quiera pasar vergüenza. Él no va a hacer eso, él se va a peinar, él se va a limpiar la boca. La palabra es el espejo del alma. Ahí no veo yo mis infidelidades y mis mentiras y mis lujurias y mis deseos desenfrenados y mis rencores y mi falta de perdón y mi dejadez. Qué bueno, Dios nos ha dejado un espejo. Mírate, eso es gracia. Mírate. Y Dios te dice: arréglate el corazón, arréglate el alma. No te puedes entrar a la palabra, entrar a mi presencia, ver cómo estás y irte así. No puedes, arrepiéntete y arréglate el alma. Y hermanos, este proceso que yo acabo de describir es un proceso que dura toda la vida.
Es un glorioso proceso. Pablo lo describe en 2 Corintios 3:18 como un proceso que va de gloria en gloria, de un estado de mejoría a otro estado de mejoría, a un estado de santificación a un estado superior de santificación. Es glorioso. Es glorioso yo, y los digo por testimonio, ver para atrás y decir: yo no soy perfecto todavía y no lo seré hasta que entre en gloria, pero yo no soy lo que era hace 5 años. Mis deseos no son los mismos. Mis apetitos no son los mismos, mis inseguridades no son las mismas, mis pecados no son los mismos. Sigo teniendo pecado, sí, siempre lo tendré, pero el Señor me ha llevado a otra gloria y yo espero que mañana yo esté en otra gloria. Ese apetito por crecer debe ser parte de nosotros. Ese apetito porque nuestra mente sea renovada debe estar presente en nosotros. Que el Señor lo haga posible, que el Señor nos dé ese apetito por crecer y por renovar nuestra mente. Y que seamos verdaderamente siervos con una mente renovada, con una manera distinta de ver el mundo, de entender a Dios, de entenderme a mí, de entender mi realidad. Que la Biblia me cambie y me transforme. Y que, como dice Jesús en el libro de Mateo, cuando dice que somos sal y luz, y cuando la gente nos vea y vea nuestras buenas obras, glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Que eso sea una realidad en nosotros, hermanos. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor por nosotros expresado en la cruz. Señor, yo quiero venir junto con mis hermanos y presentarnos delante de ti, Señor, a la luz de este tema que hemos visto, a la luz de estas verdades que hemos compartido, y decirte, Señor, perdónanos si nosotros no hemos sido transformados de la manera que hemos debido ser transformados. Por cualquier razón, nuestra dejadez, nuestra falta de comprensión, nuestra falta de deseo, lo que sea, Señor, perdónanos. Pero yo te pido, Señor, que hoy en muchos de los que estamos aquí, si no en todos, se encienda un deseo renovado por ser transformados por tu palabra. Y que nuestra mente, Señor, entienda las cosas como tú las entiendes y responda ante la vida como tú quieres que respondamos ante la vida. Gracias por tu Espíritu que está en nosotros, que hace esa labor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.